Muy buenas, vamos al lío. Hoy tenemos el libro del universo de Fadhin Sants con esta evocadora portada donde podemos ver en primer plano al profeta Zebulón, que ya no está con nosotros, está con el Pancreator, pero alabado sea él, y las enseñanzas que nos transmitió. Bueno, vamos a ver de qué va este libro. Bueno, como podemos ver, este libro está en todo color, con unas ilustraciones brutales, ya podéis ver que son esas ilustraciones brutales. Cada capítulo lo va a abrir o bien Zebulón o bien uno de sus discípulos, que más tarde fueron canonizados. Zebulón se representa dentro de este anillo porque es su símbolo, al igual que los católicos tienen la cruz. La gente que sigue al profeta tiene como símbolo uno de los portales de salto o anillos de salto. ¿Por qué? Porque Zebulón murió en uno de ellos. Pues sí, un spoiler. Así, a quemarropa en las primeras páginas, pim pam, Chanquete ha muerto, a tomar por culo. Bueno, podemos seguir y ver que las ilustraciones son geniales, como ya he dicho. Aquí nos enseñan qué es un juego de rol, las herramientas que podemos utilizar, y después ya pasamos al primer capítulo, donde, como ya he dicho, uno de los discípulos de Zebulón lo abre, en este caso San Horacio el Instruido. En el primer capítulo nos hablan primero de la prehistoria, donde dos naciones alienígenas, se supone, por las estatuas que han encontrado y tal, parecían no ser del todo humanos, sino una mezcla, ¿vale? Y estas dos naciones lucharon entre ellas, se destruyeron entre ellas y dejaron los portales de saltos y alguna que otra construcción, ¿vale? Donde los arqueólogos han podido verificar que se utilizaron armas de gran potencia de destrucción, ¿no? Y bueno, después ya pasamos a los años catastróficos, que no es más que la Tierra se está yendo a la mierda, la gente está luchando por los pocos recursos que quedan en ella, y de ahí nace la Primera República, que no es más que un gobierno planetario, ¿vale? Que os va a sorprender, pero es corrupto. Un gobierno corrupto, sé que os sorprende. Bien, este gobierno era títere de unos zaibachus, de unas megacorporaciones que había por detrás, ¿no? Pero sí que es verdad que cumplieron lo que dijeron, que es: déjanos tu libertad, déjanos tu seguridad en nuestras manos y nosotros te protegeremos. Sí que es verdad que cumplieron lo que dijeron, la Tierra empezó a ir mejor bajo el yugo de la Primera República. Terraformaron un poco la Tierra para que fuera más habitable, manda cojones, y también colonizaron la Luna y los demás planetas del sistema solar para conseguir todos los recursos que había en ellos. Bueno, una vez hecho eso y con miras de hacerlo en más sistemas, lo que hicieron fue mandar unas naves lentas, ¿vale? Unas naves lentas que había de dos tipos. Estaba la generacional, que era que vivías dentro de la nave, hacías tu vida dentro de la nave, morías dentro de la nave y así el relevo generacional iba pasando hasta que llegarías a tu destino. El otro era que te echaban a dormir y cuando llegaras a tu destino te despertabas. Un poquitín más tarde, no mucho más tarde, que ya habían mandado estas naves, encontraron el primer portal de salto, ¿vale? Un anillo que, trasteando con él, consiguieron activarlo. Y lo que vieron es que detrás del anillo apareció una imagen de otro sistema solar. Mandaron una sonda, la sonda trajo buenas noticias, había otros mundos que poder ir y expoliar y colonizar. Y empezó la fiebre de los colonos, ¿no? Empezaron a ir a colonizar estos sistemas y dentro del primer sistema se dieron cuenta que había más anillos donde podían saltar otros sistemas y así, ¿no? Entonces, pues empezó esta colonización donde ya empezaron a haber otros tipos de gobierno, porque claro, en la Primera República abarcaba mucho, pero apretaba poco. Estos zaibachus también empezaron a hacer unas luchas bastante cruentas entre ellos para conseguir los recursos que había en estos sistemas, y la verdad que dejaron un poco aparte ciertos planetas, ¿no? Donde también empezó a crecer una especie de nobleza, ¿vale? Y bueno,
Aquí podemos ver, a esto le llamaron la diáspora, lo de la colonización, y aquí es donde aparece Zebulón el profeta, ¿no? Zebulón el profeta se da cuenta de que si existen estos alienígenas de la prehistoria, entonces los humanos no son los únicos, ¿vale?, que Dios ha creado. Entonces se da cuenta de que se necesita otra manera de ver la fe, empieza a predicar por los mundos, tiene una visión, la visión de la llama sagrada, pero también tiene una visión de los demonios, ¿vale? Los demonios que vienen, la oscuridad que viene. Y bueno, él va intentando con su carisma dando sermones, crear esta nueva religión monoteísta, y le va bastante bien, bastante bien. Es una religión que cuaja mucho porque la verdad que estos colonos, cuando se habían ido, pues habían abandonado la fe y tal, y sí que tenían una falta de creencia en algo. Y la creencia de Zebulón con el Pancreator, este dios monoteísta, pues caló bastante hondo, le costó un montón, no fue una cosa de la noche a la mañana, tuvo que ir peregrinando por muchos mundos, y mientras estaba haciendo esto Zebulón, tuvieron el primer contacto con una raza alienígena, ¿vale?, que fueron los Sator. Los Sator eran una especie de caballos, ¿vale?, y vivían en tribus, daban mucho valor al guerrero, tenían una religión que amaban los soles, vivían en tribus, no tenían mucha tecnología, pero sí que se podía hablar con ellos a través de unas máquinas, ¿vale?, que trajeron los colonos. Pero cuando intentaron expoliar su planeta, pues estos se rebelaron, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que los humanos tenían más armas, más potencia, trajeron flotas y destrozaron a casi todos los Sator. El profeta, cuando lo supo, dijo que era una locura, que no se podía hacer eso con gente sintiente, que todo el mundo es hijo de Pancreator y que esto es una locura, pero todavía no tenía mucho poder, y la verdad que sus palabras pues cayeron en saco roto. A esta gente, pues igual que a los nativos americanos, se les metió en reservas y por ahora ahí los dejamos. Cuanto más avanzaban los humanos, más portales de salto, más planetas encontraban, y más sistemas solares. En uno de ellos encontraron una raza reptiliana que solo se dedicaban a tener jardines. Y vieron que era un planeta con muchos recursos, empezaron a expoliarlos, y estos reptiles les dijo que no estaba bien, que se marcharan, por favor, que no estaba bien. Pero los humanos se rieron de ellos. Al cabo de unas semanas apareció una nave inmensa, tiró una bola de energía que se cargó toda la flota que estaba orbitando alrededor de este mundo, toda la flota humana, y después, como si fuera un enjambre, un montón de naves pequeñas, ¿vale?, aterrizaron en la Tierra y sacaron estos soldados, ¿vale?, los Bau, ¿vale?, esta raza de tecnología superior, y se cargó a todo humano que había en ese mundo. Todo humano, da igual si se rendía o no se rendía, para mandar un mensaje claro: este sistema solar es de los Bau, no avancéis más. Y bueno, pues los humanos en un principio mandaron un par de flotas que nunca regresaron, y después se dieron cuenta que por lo menos los Bau no eran una raza expansionista, y entonces los dejaron ahí, ¿no? Dijeron, bueno, pues vale, vamos a dejarlos porque no son expansionistas, y entonces vamos a dejarlos calmados, no vaya a ser que empiecen a pensar en venir a darnos matadile. Bueno, después vino la guerra Ucar, ¿vale? Mientras estaba pasando esto de los Bau, fue cuando el profeta Zebulón fue a intentar llegar a un acuerdo de paz con los Bau, y en uno de esos saltos fue cuando murió, ¿vale? Después se puso un patriarca que se llama Parameles, que lo dejaremos para más tarde, pero fue el que se hizo cargo de la religión, ¿vale? El profeta Parameles, quedaros con ese nombre por ahora. Bueno, la guerra Ucar. Pues los Ucar son esta raza de aquí, ¿vale?
que en cuanto se encontraron una raza que le costó mucho salir de su mundo, hacer viajes a otros mundos, hacer viajes espaciales, pero cuando lo hicieron se encontraron cara a cara con los humanos y fue odio a la primera vista. Estos UCAR empezaron a hacer una guerra de guerrillas y, ¿os acordáis de aquellos guerreros caballo que hemos hablado? Pues los UCAR son gente que utiliza poderes mentales desde pequeñito y influenciaron en estos caballos y los hicieron salir de las reservas y empezar a atacar a los humanos, ¿vale? Mientras hubo esta guerra, el patriarca Parameles fue cuando apareció. Se dio cuenta de que la guerra UCAR estaba hecha la guerra que estaban haciendo los Ator a los humanos estaba influenciada por los poderes psíquicos de los UCAR, mientras los UCAR también estaban guerreando, y hizo una especie de guerra santa, vamos a llamarla así, ¿no? Más o menos. Y bueno, les dieron pal pelo a los UCAR, porque alguien pasó la información de dónde estaba el mundo natal de los UCAR, que al principio nadie lo sabía, entonces aparecieron allí con la flota, les dieron pal pelo, y los UCAR también, como tienen diferentes, ¿vale? Diferentes jefes, ¿vale? Lo que hicieron fue desatar esas rencillas que había entre los jefes y, bueno, desactivaron algunas defensas planetarias porque pensaban que los humanos iban a llegar, dar matarile a la gente que estaba, a los UCAR que estaban en ese momento al mando y después se marcharían, pero no fue así. Los humanos dieron matarile y al matarol. Destrozaron todo lo que encontraron para que no volviera a pasar para que los UCAR no volverían a utilizar sus poderes, ¿vale? Y fue cuando se empezó a ver mal los poderes mentales, que los humanos, cuando empezaron a hacer los saltos en los portales, ¿vale? Cuando encontraron el primer portal y empezaron a hacer los saltos, fue cuando también empezaron a tener poderes, ¿vale? Y aparte de esos poderes, una visión que se llamaba el satraísmo, ¿vale? Una visión donde en un momento dado eras consciente de todo lo que había en el universo a la vez, de todo. Y cuando terminabas el salto se te olvidaba, pero tenías ese subidón, ¿vale? Después pusieron unos escudos a las naves para que eso no volvería a pasar, y el satraísmo casi cayó en el olvido, ¿vale? Bueno, una vez que terminan las guerras UCAR, podéis ver, este es uno de los UCAR. Es que menudas ilustraciones, son increíbles, macho. Increíbles. Bueno, una vez que aparece eso, pues hay una especie de unión entre todos los planetas, porque hay prosperidad en los planetas que surten de una cosa a uno, el uno le surta al otro, entonces se crea una segunda república, ¿vale? Donde todos los humanos empiezan a poder vivir tranquilamente, sin tener casi que trabajar, pudiendo tener todas las comodidades que quisieran, pero fue demasiado rápido. ¿Y qué pasó? Que no podían soportar tanto paro, ¿no? Vamos a decir así, tanta gente sin trabajar. Y había una especie de seguridad social que se encargaba de todo, pero esta seguridad social, por un ataque informático, cayó. Entonces empezaron a haber revueltas porque la gente no le llegaba el dinero, no podía acceder a ciertas cosas. En esta época de la Segunda República, además, está súper bien porque la ingeniería genética toca su punto más alto, la terraformación toca su punto más alto, empiezan a terraformar todos los planetas que encuentran a la imagen de la Tierra, se cargan un montón de ecosistemas, por supuesto, pero ¿qué más da? Venga, adelante. Y la verdad que la Segunda República es el top de la tecnología de este juego. La muerte accidental no existe, porque existen elixires que te pueden resucitar. La verdad que la idea de la muerte accidental estaba casi olvidada. Bueno, ¿qué pasa? Que una vez que cae el sistema informático, la gente no empieza a recibir su dinero, pues empieza a haber una especie de revolución, ¿no? Empieza a haber guerras de guerrillas, ciertos alienígenas con humanos asaltan la Tierra, asaltan la capital, y ahí es cuando esta nobleza que hemos hablado antes ve la oportunidad y lo que hace es ir a poner
orden donde había caos. ¿Qué pasa? Que también se quedan con todo. Desbancan a la Segunda República y se quedan ellos, creando una nueva Edad Media. Bueno, ya hemos dicho que la Iglesia coge mucho poder porque la Nueva República también empezó a dar poder para poder tener algo más de influencia, y entonces esta nueva Iglesia, con con los nobles, con las casas nobles que en su momento desbancaron la Segunda República, pues crean la nueva Edad Oscura. ¿Qué pasa? Que esta religión dice que todo es culpa de la tecnología. De hecho, mucha gente lo piensa así, porque empiezan también a oscurecerse los soles, ¿no? Y entonces la gente echa la culpa a la tecnología, dice que algo, seguro que ha sido un experimento que ha salido mal de la Segunda República, y que todo lo que sucede es culpa de la tecnología. A lo cual la Iglesia dice, bueno, la tecnología es mala, pero nosotros vamos a hacernos cargo de ella, después ya haremos penitencia, pero la demás gente no puede utilizarla porque la tecnología es mala. Claro, los nobles no son tontos y dijeron, no, nosotros también vamos a seguir utilizando tecnología. Y la Iglesia les dijo que no. Entonces, estos nobles hacían luchas entre ellos y después, ¡ay, qué casualidad! Hemos peleado entre nosotros, pero han caído un par de bombas en tu catedral, en tu iglesia, Entonces la Iglesia no le quedó más remedio que decir, bueno, es verdad que los nobles también tienen que llevar la carga de poder utilizar tecnología, después ya expiarán sus pecados. Claro, los gremios, ¿vale? Estos saibachus que al final acaban siendo los gremios, dicen, nosotros también queremos utilizar la tecnología. La nobleza y la Iglesia les dice que no. Entonces dicen, muy bien, pues bueno, cuando empecéis a tener problemas en vuestras naves y necesitéis un ingeniero, pues no vais a tener. Cuando necesitéis tal, no vais a tener. Entonces la Iglesia también hace una especie de bula papal en la que dice, bueno, pues también los gremios, ¿vale?, pueden utilizar la tecnología y ya expiarán sus pecados. Ya expiarán. No pasa nada. Bueno, mientras todo esto pasa, hay una invasión bárbara. ¿Por qué? Porque una vez que la Segunda República se rompe, muchos planetas quedan aislados durante un montón de años y crean sus propios gobiernos. Uno de estos es una especie de gobierno bárbaro donde son tipo vikingos, así tipo... sí, muy vikingos, son muy vikingos. Y llega un momento en que esos bárbaros que estaban a las puertas entran y empiezan a saquear. Bueno, ahí es donde tenemos al jefe de los nobles, ¿vale?, que es Vladimir, que bueno, Vladimir unifica a todas las casas nobles bajo su mando, sin ser emperador, ¿vale?, simplemente siendo el que las unifica, y pelea contra estos bárbaros, ¿vale? Al principio eran 10 casas nobiliarias, 10 casas nobles, y bueno, guerrean contra estos nobles, al final consiguen echarlos, y Vladimir se proclama, emperador. Reparte entre los nobles unos bastones, ¿vale?, para concederles ser electores, ¿vale?, ser los únicos que pueden elegir otro emperador y tener voz y voto en la corte del emperador. Lo reparte tanto entre las casas nobiliarias como en los gremios como en el clero, ¿vale? Justo cuando le coronan emperador, se pone la corona y le arde la cabeza y muere. Entonces queda otra vez directamente la nobleza sin alguien que les lleve. Nombran que cada 10 años va a haber una nueva persona que sea el jefe de que tenga más voz dentro de los nobles, pero bueno, es un poco un títere, ¿no? Entonces llega Alexius, ¿no? Que por eso este juego, bueno, el pack que me he pillado yo es Pax Alexius, ¿no? La paz de Alexius.
antes que todo eso, llegan las guerras simbiontes. ¿Os acordáis de la Segunda República? ¿Cómo hacían ingeniería genética? Pues bueno, unos terroristas ambientales consiguen ciertas cosas en un planeta, ciertas tecnologías que lo que hacen es, bueno, es una especie de accidente y se mezclan ellos con una raza alienígena que había ahí. Y entonces crean esta especie de simbiontes que lo que hacen es utilizar la naturaleza, utilizar las especies, ¿vale? Para poder combatir. ¿Qué pasa? Que cierran el anillo que va hasta ese planeta y la Segunda República se olvida. Claro, estos simbiontes no se quedan ahí. Siguen investigando, crean naves vivientes y al final llegan hasta donde están los humanos. Hacen un primer ataque y a duras penas son capaces de rechazarlos y después todos los planetas esperan otra de estas invasiones, pero no llega con soldados, o sea, no llega con una batalla a gran escala, sino van metiéndose poco a poco y cambiando los ecosistemas, ¿vale? Entonces de repente tu huerta te ataca, tus animales se vuelven más inteligentes y te atacan, o sea, es así. Cuando parece que todo está perdido, las legiones imperiales van a luchar contra estos simbiontes, se dan cuenta que utilizando los poderes psíquicos y también utilizando la teurgia, que es la magia que utiliza la Iglesia, podían combatir contra estos simbiontes. Y bueno, consiguen pararlos, consiguen mantenerlos a raya y incluso echarlos de algunos planetas, ¿no? Bueno, después de esto llega Alexius y reclama el trono. ¿Qué pasa? Pues que hay durante años una guerra nobiliaria, desaparecen un montón de casas nobles, al final solo quedan 5 de las 10, pero Alexius se sale con la suya y se proclama emperador. Trae la paz a los mundos y también se casa con una de estas se casa con una de estas Bulldrog, ¿vale? Con estas, con los que hemos dicho que son tipo vikingos, ¿vale? Se casa con una de ellas y tiene una hija. Cuando tiene esta hija, se supone que nace una nueva estrella, por lo cual la gente, cuando todos los demás soles están apagando poco a poco, pues se creen que es una buena señal, ¿no? Más o menos, esto es lo que pasa. Y ahora estamos en ese proceso, ¿vale? Donde todo puede pasar. Y aquí es donde termina la historia. Ahora tenemos que hacer nuestra propia historia con nuestras propias partidas. Y sí, lo que nos empiezan a enseñar es la sociedad, cómo está. Primero te enseñan la sociedad de los nobles, te enseña cómo es la vida de un noble, ¿vale? Y después te empieza a enseñar cómo es la vida de un noble en cada casa. Primero te habla de algo muy general que todo el mundo utiliza, ¿vale? Que todos los nobles lo hacen igual, pero después te empieza a hablar ya de cada casa en particular. Y la verdad que está muy guay. Esto, por ejemplo, son las costumbres de cada casa, y después ya te empieza a hablar de cada casa en particular. Y está muy guay. Estos son gente que se dedica a vivir a tope, sí, pero bueno, después es que claro, aquí todos son espías, todas las casas nobiliarias cuando naces te enseñan a ser espía, te enseñan a ser guerrero, te enseñan a ser diplomático. No tienes por qué ser bueno en ninguna de ellas, pero sí que te enseñan, y la verdad es que cada casa tiene su movida. Esta casa, por ejemplo, viven a tope, son los vividores de la hostia. Es increíble, o sea, lo dan todo, cuando se les mete algo en la cabeza lo dan todo por ello. Si estaríamos hablando de Vampiro la Mascarada, podrían ser los toreadores, pero muy así. Después, la casa de Kados podrían ser los Harkonnen tranquilamente. En cada casa de Kados, o sea, cada casa de los de Kados tiene un jardín de tortura. O sea, y se puede utilizar o no se puede utilizar. Igual hay decados que no lo han utilizado más que una vez, o por ejemplo como el jefe de la casa de decados, que siempre tiene a alguien torturando ahí, y es enorme el jardín de tortura, o sea, con miles y miles de habitaciones, y son jardines, Perdón. Estos son como
soldados, es una especie, vamos a decir, como si fueran ingleses, una cosa así, muy correctos ellos, militaristas, pero no tanto como estos, como los Azad. Estos trabajaban para una casa mayor, eran una casa menor de ellos, eran los guerreros de esa casa, de los Chauki, y les derrotaron y se quedaron con la casa noble, ¿vale? Los Azad. Estos sí son más militaristas y dan mucha importancia a las armas y bueno, la verdad que está muy guay, está muy guay. Casi todos los nombres que tienen son españoles, casi todos los planetas que tienen son de nombres españoles y bueno, está muy guay, está muy guay. Después está los Lialan, que antes eran peores que los Decados, eran más depravados y de repente vieron la luz y ahora están a tope con la iglesia, a tope con la iglesia. Bueno, te dicen también un montón de casas menores por si quieres jugar con ellas. También te puedes crear tu casa menor, ¿eh? Hay miles de casas menores, o sea, hay miles. Es lo bueno de este juego, que te puedes hacer una casa menor y que tus personajes sean de esa casa menor y cómo ir trepando, o sea, es como Juego de Tronos, ¿vale? Está muy guay. Después ya nos empiezan a enseñar, ¿vale? Los que rezan y, bueno, pues lo mismo. Primero las enseñanzas. Los Evangelios Omega son la recopilación de las enseñanzas de Zebulón, que nunca las escribió, pero a su muerte hicieron una recopilación y sacaron estos Evangelios Omega, que son, pues, es la Biblia de la Iglesia. Bien. Después te enseña lo que son los pecados, después los pecados menores y bueno, pues está guay. Te enseña el gobierno eclesiástico y bueno, pues después te dicen las sectas que hay, ¿no? Te empieza a hablar de los hermanos de batalla, que son iguales que los templarios, ¿vale? Son iguales que los templarios, es más, han empezado a hacer préstamos y ya, pues, tanto los nobles como algunos sectores de los gremios, pues ya les están empezando a mirar mal porque están empezando a tener mucho poder, pues igual que los templarios. ¿Qué pensáis de esta? ¿Qué pensáis de esta? Es que es increíble, es preciosa. La orden escatónica, ¿vale? Que es esta orden que a partir del ataque de los simbiontes empezó a ver bien, porque son los que mejor manejan, ¿vale? Estas teurgias. Aunque todos pueden hacerlo, estos son los que mejor manejan estas teurgias, ¿vale? La orden escatólica, que siempre habla del fin, parecen unos agoreros, pero bueno, la verdad que está muy bien. Después está la ortodoxia, que es como la iglesia en general, ¿vale? Es la iglesia típica, la iglesia general. Después el santuario de Aeón, que son gente que se dedica al bien, a curar, aprenden todas las artes curativas, van por los mundos curando a la gente y la verdad, pues bueno, son buenos samaritanos. Sí que es una orden muy pequeñita porque nadie quiere meterse en esos berenjenales. Como ya podéis ver, todos los símbolos que hemos visto, ¿verdad? Cambia un poquito, menos esta que es como la general, ¿no? Es la orden más general. Todos cambian un poquito, pero es el círculo del salto, ¿vale? O sea, el anillo de salto, el anillo con el que se presenta Zebulón. Bueno, después aquí están también el templo Avestita, que son unos puritanos que piensan que la iglesia no castiga lo suficiente, que la gente no lleva las creencias a un nivel suficiente y bueno, de aquí suelen salir inquisidores a saco. Lo único que aquí la Inquisición tiene un sello, y el sello te lo dan por una misión y no puedes hacer lo que quieras, o sea, no pueden ir y hacer lo que les salga de la entrepierna, ¿no? Todo con un orden, porque si no esto se les iría mucho la cabeza, o sea, son unos puritanos que te cagas. Después también hay otras sectas que te hablan de las otras sectas y después ya empezamos con los que comercian, ¿vale? Con los gremios de comerciantes, pues lo mismo, te enseñan lo que es la liga comercial, te enseñan pues eso, que tienen escondites, que tienen almacenes, pues te van diciendo cómo es la vida dentro de un gremio. Esto es lo general y después ya empiezan con el particular. Primero son los aurigas, que son los que se encargan son casi todos pilotos, pero también tienen la exclusividad de las llaves de salto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú cuando quieres viajar de un sitio a otro por un portal necesitas una llave de salto para tener unas coordenadas y estos tienen la exclusividad de esas llaves. Bueno, de los ingenieros, que se dedican a pues todo tema de
pues desde cibernética, bueno, pues todo lo que puede hacer pues un ingeniero, ¿no? Y la verdad que estos son los que más tecnología tienen. Sí, puedes ver gente con brazos cibernéticos, ojos cibernéticos, y bueno, no es lo normal, pero dentro de los ingenieros y en las ciudades, pues sí está más normalizado, ¿no? Sí que es un poco choca, ¿no? Hay niveles de tecnología, tú tienes que ir mirando los niveles de tecnología y pues hay mundos en los que, pues eso, la gente solo tiene un arado y hay en otros donde tienen realidad virtual, ¿no? Así de loco es esto. Después están estos, ¿vale? Que son la asamblea, que son desde la asamblea, son desde traficantes de humanos, esclavistas, pero después también son soldados de fortuna, mercenarios, todo ese tipo de gente se engloba aquí. Después, los magistrados o caras grises son los que hacen préstamos, que por eso están viendo mal a los que hemos hablado antes de la iglesia. Estos son los que peor lo miran porque estos son los que hacen préstamos. También son los que tienen abogados, los mejores abogados, o sea, los nobles normalmente contratan, o la iglesia contrata a esta gente para que lleve sus casos porque es como... da autoridad, ¿no? O sea, es algo como que todo el mundo sabe que controlan de leyes y que llevan las leyes hasta el extremo, ¿no? Después también hay que decir que son los que prestan dinero, son usureros y bueno, tienen su lado negativo también, pues, como todos. Falta alguno, ¿no? Ya está. Estos eran... Sí, ¿no? Sí. Ya están. ¿O no? ¿Falta alguna? Ah, amigo, faltan estos, ya decía yo, los carroñeros. Los carroñeros son los que se dedican a ir a todos los sitios, pues, por ejemplo, se ha descubierto de la Segunda República un mundo que estaba cerrado, se ha abierto el portal y se ha descubierto que está en ruinas, pero tiene un montón de... Ahí van los carroñeros. Los carroñeros también son los que cogen igual una nave y cogen chatarra de por ahí y te la ponen bien. Esos son los carroñeros. Pero también son los que llevan los casinos, los gángsters, vamos a decir, ¿no? Y está muy chulo, la verdad que está muy guay. Bueno, gremios menores también te enseñan un montón. Después aquí está el trono, ¿vale? Y la familia imperial, te explican cómo es la familia imperial. Esta es la que se casó con el emperador, que es una Bultrock, como ya hemos dicho. Y bueno, te explica que está cambiando un poco la corte porque, bueno, pues ella está metiendo ciertas cosas de los Bultrock y, bueno, cómo la ve la gente y, bueno, esas cositas. Te explica un poquito. Después te explica también qué estamentos hay, porque hay una casa de espías, ¿vale? Que es el Ojo Imperial, que es los espías por excelencia que trabajan para el emperador y está muy bien. Los caballeros expedicionarios y adjuntos, que son caballeros que, pues como los que van en Arturo a buscar el Santo Grial, pues estos igual, son caballeros que van por ahí haciendo misiones, ¿no? Y bueno, te enseña también, te dice cómo viven los campesinos, las naciones Bultrock, y te dicen que dentro de los Bultrock hay 6 naciones, el califato Kurgan, que no hemos hablado de ellos, no he hablado del califato Kurgan. Bueno, el califato Kurgan también fue muy, muy cortito. Vale, este califato tenía una ruta, ¿vale?, de peregrinación que pasaba por un planeta Zat. Todavía no era Zat. Y entonces hubo ahí una pelea, todavía se ha quedado con parte de uno de los planetas, todavía ahora hay como una especie de guerra fría ahí, pero lo que hicieron fue cerrar el anillo donde podían traer tropas, ¿vale? Entonces los Kurgan que están aquí ahora se han quedado solos, ¿vale? Y sí que han ido donde el emperador a decir, oye, que nosotros no queríamos guerra, simplemente que esa era parte de un recorrido nuestro de peregrinación, pero tampoco le han hecho mucho caso. Y bueno, después te dice aquí, pues eso, te van diciendo los diferentes alienígenas que hay. Primero te dice pues un poquito que hay otros alienígenas aparte de los con los que puedes jugar, ¿vale? Estos en el anterior se podía jugar con todos, en este todavía no han sacado, o yo no lo sé, en castellano no está para poder jugar con ellos, pero que sepáis que están todos estos, pues los que eran como caballos, unos que son como simios, unos que son como pájaros, hay unos cuantos.
Y después aquí te empiezan a hablar de los Ur-Oban, que no son más que... joder, necesitamos poner elfos en este juego. ¿Cómo ponemos elfos en este juego sin llamarlos elfos? Pues estos son los elfos de este juego. Son grandes conocedores de los poderes psíquicos. Nacen con ellos directamente, pero estos son... les gusta más... la escritura, son más tranquilos, no como los Ur-Ukar, que son estos que influenciaron en los caballos aquellos para poder luchar y tal, ¿no? Que no son más que los elfos oscuros, vamos, o sea, sí, clarinete. Y estos, desde que nacen, no tienen escrúpulos en utilizar sus poderes psíquicos para poder coger poder, ¿no? Dentro de su tribu, dentro de su mundo. Y la verdad que son familiares, pero son muy diferentes. Estos son blancos, un elfo oscuro. Y estos no lo son, ¿vale? Son altos, delgados, tal. La verdad que están bien. A mí me ha gustado que metan este tipo de razas, está guay. Algunos dirán, ya, pero joder, siempre son así, antropomorfos, ¿y qué? ¿Y qué más da? Si mola mogollón. Después están los Boroks, que son estos guerreros que tienen... cuando dan su palabra la cumplen, y bueno, sí que es verdad que, bueno, tienen 4 brazos, tienen 6 extremidades. En cada extremidad, cuando cumplen cierta edad, las garras que tienen, ¿vale?, segregan un veneno letal. Y lo que hacen es quitarse esas garras, ¿vale?, a no ser que vivan en su planeta y vivan un poco, pues así, vamos, apartaos, pero los Boroks que viven en sociedades humanas y se los quitan. Y bueno, hay gente hasta que se hace cortes de pelo, ¿vale? Se quita pelo hasta cierto punto, que eso no está bien visto, pero los jóvenes de ahora lo hacen. Y la verdad que están muy guay, están muy chulos. Estos tienen su propio arte marcial y bueno, es que pegan una mandanga que flipas en colorines. Y bueno, si son parte de un grupo, se integran hasta tan punto que, bueno, necesitan que ese grupo esté cohesionado y, bueno, ciertas cosas que están muy guays. La verdad que sí. Después ahora empiezan a hablar de los mundos. Estos son los mundos y aquí es los saltos que puedes hacer para ir a cada mundo, ¿vale? Pues si quieres ir, por ejemplo, de este a este, pues tienes que venir aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí por el portal, y te explican que los portales pues tienen también su preferencia de paso. Pues primero son las tropas imperiales, después son los comerciantes, después son los nobles, cosas así. Está muy bien. Te explica cada mundo un poquito, ¿vale? Qué hay en cada uno de los mundos del emperador. Y bueno, ya veis que cada uno o pertenece a una casa, o pertenece a una casa nobiliaria, o pertenece al emperador, o pertenece a... Esto, por ejemplo, es el símbolo de los Bau, o pertenece a una iglesia, a una secta de la iglesia, y cosas así. Está bien, cada símbolo pues te va diciendo sus cositas, ¿no? Mira, esta es la de los Boroks. Y bueno, y esto es todo. Aquí también te enseña lo que son los portales de salto, estas llaves que necesitas, y después, una vez que se reinicia el portal, ¿vale?, cuánto tiempo tienes que esperar para poder pasar si quieres ir a otro sitio, ¿no? Y eso es todo. Ya hemos dicho que son 100 y pico páginas. ¿Cuántas son? 120 páginas. Son 120 páginas contando esta. Y la verdad que está muy bien. Yo me lo pillaría. No me pillaría solo el básico, me pillaría el PAX, porque la verdad que está muy bien. El PAX Alexius está muy bien. Después, bueno, ya lo enseñé el otro día, que te viene el libro del director de juego, el libro de personajes, que es el más gordito, y este. Pues eso ha sido todo. ¡Agur!